En este nuevo programa cabalgaremos en tiempo y en espacio por todo el Imperio Macedonio. Desde sus inciertos comienzos, sus reyes más notables, sus hazañas más épicas y su inevitable decadencia. Veremos la consolidación de un imperio y los pasos llevados a cabo para realizarla. La obsesión por el honor, el poder y la gloria. Y la trágica caída de los grandes héroes de la historia. Una historia de mitos y leyendas, de traiciones, pasiones y desamores. Para todos vosotros, Macedonia. Desde un punto de vista histórico, no hay un consenso entre los investigadores actuales que llegue a aclarar quiénes habitaban estas tierras antes de la consolidación del imperio. Algunos testimonios apuntan a que los griegos los llamaban bárbaros y que estos se asentaban en varias ciudades-estado, cada una de ellas dirigidas por un rey. El pueblo estaba al servicio de los nobles, que eran cazadores y muy belicosos. Según Tucídides, no había unidad entre ellos. ¿Cuántos quieren tener un conocimiento exacto de los hechos del pasado y de los que en el futuro serán iguales o semejantes, de acuerdo con las leyes de la naturaleza humana? Si estos la consideran útil, será suficiente. Extraído de Historia de la Guerra del Peloponeso, de Tucídides. Serán los testimonios de Heródoto los que nos proporcionen algunos datos sobre los orígenes de los macedonios. La historia nos habla de una vinculación entre los reyes de la Macedonia con los legendarios héroes griegos, tales como Aquiles. Una teoría muy aceptada entre todos los eruditos de la antigüedad. Como el astro que nace en otoño y el perro de Orión llama a los hombres, brilla entre las estrellas, con sus rayos a las demás en claridad venciendo en la profunda noche. Y aunque sea tan reluciente y bello, infausto anuncia y acarrea a los míseros mortales dolencias peligrosas. Tal brillaba sobre el pecho de Aquiles la armadura de luciente metal mientras corría. Extraído de la Ilíada de Homero. Los macedonios fueron originalmente una tribu griega que estuvo hasta el siglo V a.C. apartada del resto de la civilización griega. Durante ese periodo de aislamiento recibieron influencias tracias e ilirias. Por ese motivo fue por lo que fueron considerados como extranjeros o incluso bárbaros para los griegos. A pesar de todo, se trataba de una tribu de habla griega, confundidos a veces con tracios o aqueos, según Heródoto. No reconocen otros dioses que Marte, Dioniso y Diana. Si bien es verdad que allí los reyes, a diferencia de los otros ciudadanos, tienen a Mercurio una devoción tan particular que solo juran por este dios, de quien pretenden ser descendientes. La expansión de Macedonia comienza a partir del año 730 a.C., hacia gran parte de las llanuras costeras, debido a la presión de los pueblos norteños, que afectó a todo el norte de los Balcanes, ejercida por los cimerios sobre los tracios al este y por los ilirios al oeste. En su avance, ocuparon Pieria y obtuvieron una salida al mar por el Golfo Termaico. Luego avanzaron hasta Ematia y desplazaron a los botieos, convirtiéndose de un pueblo ganadero a uno agricultor y sedentario. El primer rey de Macedonia que aparece en las crónicas fue el llamado Carano.
Carano visitó al oráculo de Delfos para consultar a la pitonisa, quien le dijo: debes encontrar tu reino, allí donde los animales domésticos estén jugando. Con este mensaje se dirigió hacia el norte en busca de tierras para establecer su nuevo reinado. Así descubrió un valle con muchas cabras en su entorno y pensó que la profecía de la Pitia se había cumplido. Y allí fundó la ciudad a la que nombró Pela. Este sería el comienzo de la dinastía Argeada, que dominaría desde el norte de Grecia. A Carano le sucedió Coeno, y a este Tirimas. Luego reinó Pérdicas I, Argeo I, Filipo I, y así numerosos reyes hasta la aparición de la figura de Alejandro I, quien según Heródoto mantuvo el medismo hacia los persas durante las guerras médicas, lo que provocaría el recelo de los atenienses. El desprecio frente al medismo o la simpatía por lo persa fue un sentimiento no poco maniqueo, y la aristocracia ateniense lo mediría con un doble rasero, a saber, siendo críticos intransigentes de palabra, pero volubles con la acogida prestada a estos bienes de prestigio venidos de Oriente. Extraído de El Gran Rey de Persia, de Manuel García. Los objetivos principales del rey consistían en asegurar la estabilidad de su dinastía, controlar al resto de las dinastías dependientes de la Alta Macedonia y consolidar las fronteras del reino frente a los ilirios, tracios o calcidios. Fue entonces cuando se creó la leyenda que vinculaba a los reyes de Macedonia con Heracles y Argos. Muestra de ello es el relato de Heródoto que narra un acontecimiento ocurrido durante la celebración de los Juegos Olímpicos. En cierta ocasión en que Alejandro se decidió a tomar parte en la competición y, con ese propósito, bajó a la pista. Los griegos que iban a competir con él en la carrera pretendieron excluirlo de la misma, alegando que la prueba no estaba abierta a participantes bárbaros, sino reservada a griegos. Sin embargo, una vez que Alejandro hubo demostrado que era argivo, se dictaminó que era griego y disputó la carrera del estadio, en la que llegó igualado con el primero. Alejandro I era descendiente de Témeno, quien a su vez descendía del propio Heracles. Y como por entonces existía una buena relación entre Atenas y Argos, se ganó el reconocimiento de los jueces helanódicas. La muerte de Alejandro I llegó en el año 452 a.C., y ello supuso el declive para el reino de Macedonia, apareciendo una autonomía entre las diferentes tribus. Pérdicas II asumió el trono, pero no sin disputarlo con su hermano Filipo, quien consiguió el apoyo de Atenas y del rey Derdas de Elimia. Pérdicas II se ganó el odio de los atenienses y el favor de los espartanos en el año 424 a.C., al tomar la ciudad de Anfípolis, una de las colonias más importantes por el abastecimiento de madera para las flotas. Estos macedonios, no estando en condiciones de defenderse ante el ataque de un gran ejército, se refugiaron en los lugares protegidos y en las plazas fuertes que había en el país. Y estas entonces no eran muchas, sino que más tarde, cuando fue rey Arquelao, el hijo de Pérdicas, mandó construir las que ahora se encuentran en el país, a la vez que abrió caminos rectos, y entre otras cosas organizó sus fuerzas para la guerra, con mayor número de caballos, armas y recursos que el que tuvieron juntos los otros 8 reyes que le habían precedido. Extraído de Historia de la Guerra del Peloponeso, de Tucídides. Sobre el siglo V a.C., Macedonia conquistó Pieria haciéndose con la ciudad de Negotino, que poseía el control de las minas de plata del monte Disoro. A la muerte de Pérdicas, Arquelao I tomó el trono de Macedonia, después de asesinar a todos sus herederos legítimos. A pesar de ello, fomentó el engrandecimiento de Macedonia,
tal como cuenta Gaius Julius Solino. Este Arquelao fue tan grande y exagerado admirador de las letras que confiaba todas sus decisiones al trágico Eurípides. No satisfecho con tributarle los últimos honores sufragando el funeral, se cortó los cabellos y su rostro reflejaba la profunda aflicción que le embriagaba el ánimo. También, cuando logró la victoria de la carrera de cuadrigas en los Juegos Píticos y en los Olímpicos, mostrando más el espíritu de un griego que el de un rey, hizo alarde de aquel título de gloria. Arquelao I restauró el imperio macedonio, fijó la nueva capital en Pela y acogió bajo su corte a numerosos artistas griegos, poetas, músicos o trágicos como Eurípides. Organizó festivales religiosos en honor a Zeus y las musas, donde participaban los mejores atletas y artistas de toda Grecia. Desde entonces, la cultura griega se difunde además con la presencia de Heródoto y el Ánico de Lesbos, la participación en los Juegos Olímpicos o la vinculación con los santuarios de Dión, Dodoni, Delfos u Olimpia. A la muerte de Arquelao se fueron sucediendo diferentes monarcas, como Crátero, que gobernó tan solo 4 días, Orestes, hijo de Arquelao I y legítimo sucesor al trono, a quien le sucedería Aéropo II, luego Amintas II y posteriormente Pausanias, hacia el 394 a.C., que fue posteriormente asesinado por Amintas III, hijo de Arrideo, quien gobernaría Macedonia hacia el 393 a.C. Cuando Amintas fue derrotado por los ilirios y obligado a pagar tributos a los vencedores, los ilirios apresaron como garantía a Filipo, el más joven de los hijos de Amintas, y lo confinaron a los tebanos. Los tebanos entregaron a su vez al muchacho al padre de Epaminondas, y le encomendaron que custodiase con esmero al rehén, y que al mismo tiempo dirigiese su crianza y educación. Al tener Epaminondas como maestro a un filósofo de la escuela pitagórica, Filipo, que se educaba en su compañía, participó en gran manera de la filosofía pitagórica. Extraído del libro cuarto de Diodoro. A pesar de todos los conflictos dinásticos, los reyes consiguieron controlar las tendencias separatistas de la Alta Macedonia y mantener la independencia frente a las amenazas bárbaras, atenienses, caldicios, además de las presiones de los espartanos. Amintas III murió en el año 369 a.C., dejando 3 herederos: Alejandro, Pérdicas y Filipo. Alejandro II era joven cuando ascendió al trono, lo que supuso diversas disputas entre los aspirantes. Este enfrentó una invasión por parte de los ilirios desde el noroeste, además de un ataque desde el este por parte de Pausanias. Tras la sucesión de diferentes fricciones, Alejandro II murió por instigación de Ptolomeo de Aloros en el año 369 a.C. durante un banquete. Pero su hermano Pérdicas tomó venganza y asumió el trono como Pérdicas III de Macedonia en el año 365 a.C. Pérdicas consiguió la alianza con Tebas, pero posteriormente se enfrentaría con los atenienses para tomar la ciudad de Anfípolis. A pesar del esfuerzo, Pérdica no obtuvo un largo reinado, tal y como nos narra Diodoro. Pérdicas fue vencido por los ilirios en una gran batalla y cayó en la acción. En efecto, en la gran batalla habían caído más de 4.000 macedonios y los demás, consternados, se encontraron muy espantados ante las fuerzas de los ilirios y estaban sin ánimos para continuar la guerra. Y simultáneamente, los peonios, que vivían cerca de Macedonia, saqueaban el territorio menospreciando a los macedonios. Los ilirios acumulaban fuerzas y se disponían a marchar contra Macedonia, mientras cierto Pausanias, que tenía parentesco con la familia real, se proponía con la ayuda del rey de los tracios hacerse con el trono de Macedonia.
Finalmente, Filipo asumió el trono con tan solo 22 años de edad, privando a su sobrino Pérdicas su derecho de nacimiento. Cuando alcanzó el poder sobre Macedonia, eliminó a todos los pretendientes al trono y a quienes lo calificaban de usurpador. Filipo, en su empeño por expandir el territorio y su capacidad militar, pronto lo llevaron a cosechar grandes éxitos. Inmediatamente asentó el poder de la monarquía macedonia tanto dentro como fuera de sus fronteras, tal y como explica Diodoro. Filipo no se espantó ante la magnitud de las desgracias que se esperaban, sino que reunía a los macedonios en continuas asambleas, y exhortándolos al valor con la habilidad de su palabra, los hizo animosos. Tras reorganizar los destacamentos militares de la mejor manera y equipar convenientemente a los hombres con armas de guerra, hacía incesantes maniobras con armas y ejércitos propios del combate. Ideó también la solidez y equipamientos de la falange, imitando la marcha con los escudos apretados de los héroes en Troya. Y fue el primero que formó la falange macedónica. El ejército del reino de Macedonia fue uno de los mejores de la antigüedad. Es el modelo sobre el cual se formaron los ejércitos de los reinos helenísticos, sobre todo los de los Seleucidas y Lágidas, durante los siglos III y II a.C. Las innovaciones tanto en armamento como en las tácticas militares llevadas a cabo por Filipo forjaron el ejército que conquistó todo un imperio. Convirtió la guerra y el combate en un estilo de vida para los macedonios, quienes hasta entonces únicamente habían utilizado a los nobles y su caballería en el combate. Al introducir una infantería de plebeyos al ejército como una ocupación a tiempo completo, Filipo pudo entrenar a sus vasallos con regularidad, cimentando la unidad y la cohesión. Este creó una de las mejores máquinas militares que Asia o Grecia habían visto jamás, gracias al esfuerzo y dinero invertido tanto en maniobras como en innovaciones militares, como la falange griega. Polibio hizo una descripción bastante fiel de la falange macedonia en sus escritos. Cuando su formación se aprieta para entrar en liza, cada hombre con sus armas ocupa un espacio de 3 pies de ancho. La longitud de las sarisas, según su diseño primitivo, fue de 16 codos, pero adaptada a las necesidades actuales es de 14. De ahí se puede ver fácilmente la potencia de ataque, la fuerza que naturalmente tiene la falange a 16 hileras de profundidad. Los que están detrás de la quinta hilera no pueden intervenir directamente en la embestida, por lo que no levantan las picas contra el adversario. Las llevan sobre los hombros para asegurar por arriba el conjunto de la formación. La brida a galope por la historia. Señores, ya tenemos escuela de locución y doblaje en Cieza. El Centro de Inteligencia nos informa que Voceando va a impartir clases de doblaje, locución y oratoria. Si estás pensando en qué hacer con tu futuro, esta es la oportunidad de tomar contacto con la profesión de la voz. Entra en voceando.com y entérate de todo. Voceando, escuela de locución y doblaje. Haz de tu voz tu profesión. Los ejércitos creados por Filipo comprendían todo un conjunto de diferentes fuerzas. Por un lado, los macedonios, y por otro los griegos, principalmente de Tesalia. Muchos de los nuevos reclutas de Filipo para su planeada invasión de Persia vinieron desde todas las partes del mundo griego y hasta de los Balcanes, aunque la mayor parte del ejército lo constituían los macedonios. Se piensa que Filipo se hizo valer porque, habiendo recibido las mínimas condiciones para la monarquía, en cambio llegó a poseer el mayor de los imperios entre los griegos, y por incrementar su poder, no tanto por su valentía en las armas como por su conducta y amabilidad en las negociaciones, afirman
que el propio Filipo se enorgullecía más por su sagacidad militar y por sus aciertos mediante el trato que por su valor en los combates. Porque de los éxitos en los combates participaban todos los soldados, pero de los aciertos que se producían mediante la negociación, solo él obtenía título. Este relato de Diodoro nos muestra el carácter estratega de Filipo, que consiguió ampliar sus dominios tierra adentro hasta el lago Ócrida, aprovechando la guerra de los aliados para expandirse, y en el año 357 a.C. tomó la colonia ateniense de Anfípolis, que controlaba las minas de oro del monte Pangeo, reteniéndola bajo su mando a pesar de haber prometido entregársela a los atenienses. Ese mismo año, Filipo se casó con la princesa Olimpia de Epiro, hija del rey de Molosia, quien cambió su nombre por Mirtale, y engendró 2 hijos, Alejandro y Cleopatra. Mientras, Filipo continuó con sus campañas, conquistó Pidna y posteriormente Potidea, ciudad que entregó a la Liga Calcídica en contra de los intereses de Atenas. Ya en el año 348 a.C. conquistó Estagira, arrasando su principal ciudad, Olinto, quedando toda la Calcídica en manos del macedonio. Diodoro nos relata esa victoria del siguiente modo. Después de la captura de Olinto, celebró una fiesta olímpica en honor de los dioses, en conmemoración de su victoria, y ofreció sacrificios magníficos, y organizó también competiciones espléndidas, e invitó a banquetes a muchos extranjeros que estaban presentes. Como durante las comidas trataba con muchos invitados, a muchos regalaba copas en los brindis, concedía regalos a no pocos y hacía con amabilidad grandes promesas a todos. Tuvo a muchos deseosos de tener amistad con él. De este modo, Filipo se ganó el afecto de los pueblos conquistados, y tras derrotar a una nueva coalición de tracios, ilirios y peonios apoyada por Atenas, Filipo se sintió lo suficientemente fuerte como para postergar a su sobrino, dejarse de fricciones y proclamarse rey de Macedonia, bajo el nombre de Filipo II. Filipo, para atraer a las ciudades griegas en Tracia, marchó contra Tracia. Cersobleptes, que era el rey de los tracios, seguía sometiendo a las ciudades del Helesponto, que eran vecinas de Tracia, y arrasaba su territorio. Deseando impedir el ataque de los bárbaros, Filipo marchó contra ellos con un gran ejército. Una vez que venció a los tracios en muchas batallas, ordenó a los bárbaros vencidos que pagaran un diezmo a los macedonios. Y además, al fundar en lugares estratégicos ciudades importantes, hizo cesar a los tracios de su osadía. La amistad con Atenas llegaría en el año 347 a.C., con el final de la Tercera Guerra Sagrada, cuando Filipo consiguió que Faleco, hijo de Onomarco, dejara paso a sus tropas en las Termópilas y se retirara al Peloponeso. Así, la victoria sobre los focidios estaba asegurada, tal y como lo narra Diodoro. Los focidios, desalentados en sus esperanzas, se entregaron a Filipo. El rey, que sin batalla terminó inesperadamente la guerra sagrada, deliberaba con los beocios y tesalios. Decidió convocar al consejo de los anfictiones y encomendarle a él la decisión sobre todos los asuntos. Pareció bien a los miembros del consejo hacer participar a Filipo y a sus descendientes en la anfictionía, y que tuvieran 2 votos, los que antes tenían los vencidos focidios. Tras eso, Filipo regresó a Macedonia, después de haber ganado no solo una reputación de piedad y valor militar, sino también una gran preparación para el engrandecimiento que le iba a sobrevenir. Filipo II fue nombrado gobernador de Tesalia, y Focea fue expulsada de la anfictionía de Delfos, entrando a formar parte Macedonia, adquiriendo de este modo una gran posición de poder y prestigio en el mundo griego. Atenas finalmente tuvo que aceptar la paz, y el oráculo de Delfos, muy trascendental en el mundo antiguo,
pasó a manos del reino de Macedonia. Filipo era sin duda corrompido y corruptor, pródigo de su oro con bufones, rufianes y tesalios impúdicos, disimulador y simulador profundo, generoso nada más que por cálculo, desvergonzado en mala fe, despreciador de la raza humana que creía fácil de aterrar o de comprar, pero en medio de estos mismos vicios se mostró algunas veces digno discípulo de Epaminondas. Extraído de Historia Universal, de Cesare Cantú. El gran ejército de los reyes de Macedonia estaba compuesto por soldados y ciudadanos, de mercenarios reclutados y de tropas aliadas. El ejército cívico, considerado como el mejor del mundo griego, constaba de dos componentes distintos con Filipo. Por una parte, poseía un núcleo de tropas profesionales que formaban la Guardia Real, que comprendía la infantería, los pecetairoi, y los peltastas, la caballería de Macedonia. El historiador griego Teopompo nos describe las verdaderas intenciones del rey macedonio en sus ansias de dominación. Filipo hizo lo posible para engañar a los atenienses mientras que pretendía mantener la paz. En especial, su campaña contra Bizancio y Perinto. Trató de conseguir que las dos ciudades se pusiesen de su lado por dos razones: para arrebatarles a los atenienses el abastecimiento de trigo y para que no dispusiesen de ciudades en la costa que no proporcionaran puertos y zonas de refugio para la flota en su guerra contra él, cuando él de hecho llevó a cabo un acto de todo punto ilegal al capturar a la flota mercante en Ireón, de la que obtuvo 700 talentos. Dentro del ejército había mercenarios contratados personalmente por el rey, mediante acuerdos, pero también existía una tradición por la cual los hijos de los macedonios ricos e influyentes, al llegar a la adolescencia, eran seleccionados para pasar al servicio del rey a modo de rehenes. Arriano nos relata sobre las funciones de estos supuestos vasallos. Implicaba este servicio, además de la asistencia a la persona del monarca, actuar de guardia cuando se retiraba a dormir. Acompañaban también al rey cuando éste montaba a caballo, al modo persa, siendo sus competidores en las jornadas de cacería. El político ateniense Demóstenes ansiaba la guerra contra los macedonios, considerados unos bárbaros, y con sus discursos soliviantaba la enemistad de Atenas con Macedonia, como demuestran las famosas Filípicas, una serie de discursos políticos contra el rey macedonio. La expansión macedonia en la región de los Estrechos alarmó a los atenienses, que conducidos por Demóstenes declararon la guerra a Filipo. Plutarco nos narra lo que ocurrió mientras con su hijo Alejandro. Cuando Filipo marchó de campaña contra Bizancio, Alejandro, que contaba a la sazón de 16 años y había quedado en Macedonia como dueño de la situación y en posesión del sello real, desbarató la rebelión de los Maidos, tomó su ciudad, expulsó de ella a los bárbaros, la repobló con gentes de varias procedencias y le puso el nombre de Alejandrópolis. El ejército macedonio estaba estructurado bajo el mando de generales y con frecuencia formado por divisiones o morai, comandadas por ellos, así como por unidades de infantería. El siguiente escalón estaba configurado por los aristócratas macedonios. Muchos de ellos eran príncipes de las familias de la Alta Macedonia, y una caballería ligera en funciones de exploración. A pesar de tal formación, el rey siempre encabezaba a su ejército. Por ello, como nos cuenta Justino, Filipo sufrió una grave herida a su vuelta de Escitia al negarse a pagar un peaje a los tríbalos. Tras levantar el sitio de Bizancio, emprende la guerra contra Escitia. Pero envía por delante unos embajadores para tranquilizarlos y hacer saber a los ateas que mientras sitiaba Bizancio, había prometido solemnemente una estatua a Heracles.
Enardecidos así los ánimos de ambas partes, se traba el combate. Aunque los escitas eran superiores en valor y en coraje, son vencidos por la astucia de Filipo. Fueron apresados 20.000 niños y mujeres, gran cantidad de ganado y nada de oro y plata. Pero cuando Filipo volvía de Escitia, le salieron al encuentro los tríbalos y dicen que no le darán paso, a no ser que reciban una parte del botín. De aquí surge una disputa y pronto una batalla en la que Filipo fue herido en el muslo, de forma que a través de su cuerpo fue matado su caballo. Como todos pensaban que había muerto, dejaron el botín. Nombrado hegemón de la Anfictionía, Filipo penetró en la Grecia central y venció en la batalla de Queronea a los tebanos y atenienses aliados. En esta batalla, su hijo Alejandro, de 18 años de edad, llevó a cabo su primera acción militar al mando de 1.800 jinetes. Tras su victoria, Filipo erigió un león de mármol en memoria del batallón sagrado de Tebas, por su valentía en la batalla. Se dice que el batallón sagrado fue invencible hasta la batalla de Queronea, y que Filipo, tras la batalla, se detuvo en el lugar en que habían caído los 300. Y al ver los cadáveres, todos con sus armaduras alcanzados por delante por las sarisas y mezclados unos con otros, se quedó admirado. Y al enterarse de que ese era el batallón de amantes y amados, se le saltaron las lágrimas. Extraído de Pelópidas de Plutarco. Después de esta victoria, Filipo demostró su gran carácter diplomático al no humillar a los vencidos. El macedonio instauró su hegemonía sobre toda Grecia, constituyendo la Liga de Corinto, que incluía a todos los estados griegos, a excepción de Esparta. La Liga garantizaba la paz absoluta, la autonomía interna de cada miembro, salvo para reprimir revoluciones, y una alianza perpetua bajo el mando de Filipo, a quien la Liga concedió el mando de la guerra contra Persia. En cuanto a la vida amorosa de Filipo, poco se diferencia de sus estrategias militares. Según Plutarco, los conflictos de la Casa Real, debidos a los matrimonios y amoríos de Filipo, de alguna manera se contagiaban desde su gineceo a todo el reino, y ello provocaría numerosas quejas y violentas desavenencias entre sus más allegados. Además, el carácter difícil de Olimpia, una mujer celosa y colérica, se encargaba de agrandar su odio, excitando por su parte a Alejandro. Ateneo nos relata un pasaje sobre los matrimonios de Filipo II en su De Hipnosofistas. En el año 22 de su reinado, se casó con la iliria Audata y tuvo de ella a su hija Cinna, pero también tomó por esposa a Fila, hermana de Derdas y Macatas. Resuelto por otra parte a ganarse la amistad del pueblo tesalio, tuvo hijos con 2 mujeres tesalias, una de las cuales fue Nicesípolis de Feras, que le dio a su hija Tesalónica, y la otra Filina de Larisa, de la que tuvo a Arrideo. Adquirió además el reino de los Molosos, tras desposar a Olimpíade, de la que tuvo a Alejandro y a Cleopatra. Y cuando conquistó Tracia, se llegó a él Cotelas, el rey de los tracios, trayendo a su hija Meda y numerosos regalos. Y tras desposarla también a ella, la introdujo en su casa junto a Olimpíade. Pero después de todas ellas, se casó enamorado con Cleopatra, la hermana de Hipóstrato y sobrina de Átalo. La brida, a galope por la historia.
Señores, ya tenemos escuela de locución y doblaje en Cieza. El Centro de Inteligencia nos informa que Voceando va a impartir clases de doblaje, locución y oratoria. Si estás pensando en qué hacer con tu futuro, esta es la oportunidad de tomar contacto con la profesión de la voz. Entra en voceando.com y entérate de todo. Voceando, escuela de locución y doblaje. Haz de tu voz tu profesión. Filipo repudió a Olimpia, hija del rey de los Molosos y madre de Alejandro, y se casó con Cleopatra. Atalo, tío de esta, dijo en un festín que su sobrina daría a Filipo un heredero legítimo. ¿Pues qué? ¿Soy yo acaso bastardo? Exclamó el joven Alejandro, arrojándole a la cabeza una copa. Encolerizado Filipo se levantó contra él, pero, tambaleándose a causa del mucho vino que había bebido, tropezó en los escaños y cayó al suelo. Presumes pasar de Europa a Asia cuando no puedes ir de un lecho a otro. Esto le indispuso con su padre y le obligó a salir del reino. Extraído de Historia Universal, de Cesare Cantú. Para aplacar el descontento de los nobles de Molosia, Filipo tramó un matrimonio de conveniencia entre su hija Cleopatra y un hermano de Olimpia, Alejandro de Epiro, que era rey en Molosia. Para la boda se organizaron grandes fiestas en Egas, la primera capital de la antigua Macedonia. Desde el amanecer avanzaron en procesión solemne las estatuas de los 12 dioses sentados en tronos lujosos, además de otra estatua de la imagen del rey Filipo endiosado. Hubo un gran banquete y a continuación todos se dirigieron al teatro para terminar allí el homenaje. Llegó entonces Filipo vestido de blanco para la ocasión, y cuando se disponía a entrar en el recinto sin escolta, se le abalanzó un joven noble macedonio y le hirió en un costado. Filipo murió al instante, allí mismo. Su asesino se llamaba Pausanias, uno de los 7 guardias reales. Así terminó el reinado de Filipo II, quizá por ibris o por el designio de los dioses. Sea como fuera, Filipo, en su empeño por la unidad de toda Grecia, expuso su vida en todo momento y sufrió multitud de heridas a lo largo de sus campañas por el afán de la gloria y el poder. Así nos lo describe Demóstenes en su discurso sobre la corona. Me pregunto, ¿qué debía hacer la República cuando viendo que Filipo se abría ancho camino para llegar a la soberanía de toda Grecia? ¿Qué proposiciones, qué decretos debía presentar yo que era consejero del pueblo? Y sobre todo consejero del pueblo de Atenas. ¿Qué conducta debía seguir cuando estaba convencido de que siempre mi patria había luchado por la preeminencia, el honor y la gloria? Y de que por una noble emulación había sacrificado en beneficio de todo el resto de la Grecia más hombres y más dinero que toda la Grecia junta para atender a su propia defensa. ¿Qué debía hacer cuando veía a Filipo, nuestro enemigo animado por el afán de dominar, hasta el punto de que después de haber perdido un ojo, de tener rota una clavícula y una mano y una pierna estropeadas, todavía ofrecía voluntariamente a la fortuna la parte que prefiriese de su cuerpo, siempre que le dejase vivir gloriosamente con el resto? ¿Quién se habría atrevido a decir que un bárbaro, nacido en Pela, pueblo entonces sometido y oscuro, debía tener un alma tan grande que aspira al imperio de Grecia? Alejandro continuó la empresa que dejó intacta su padre. Las ciudades griegas encabezadas por Atenas y Tebas se volvieron a alzar contra Macedonia, y Alejandro dio resueltamente pruebas de su fuerza militar. Atravesó Tesalia, sometiéndola, y venciendo a los griegos tomando y destruyendo Tebas. Atenas se vio obligada así a acatar su poder. Se hizo nombrar hegemón, título que ya había ostentado su padre, y que lo situaba como gobernador de toda Grecia. Que Alejandro era descendiente de Heracles a través de Carano por parte de padre y por parte de madre Uneácida a través de Neoptólemo es algo comúnmente aceptado por los autores de mayor crédito. Extraído de Alejandro, de Plutarco. Consolidada así la hegemonía macedónica, Alejandro se dispuso a cumplir el último proyecto de su padre Filipo II,
conquistar el imperio persa. Y efectivamente, Alejandro conquistaría el imperio persa, incluyendo Anatolia, Siria, Fenicia, Judea, Gaza, Egipto, Bactriana y Mesopotamia, y ampliaría las fronteras de su propio imperio hasta la región del Punjab. Con una formación intelectual a la griega, bajo la tutela de Aristóteles, su pasión por recorrer el mundo y convertirse él mismo en un héroe como el propio Aquiles, emprendió su campaña como si de una odisea se tratara. Arriano cuenta que el mismo Alejandro el Grande, cuando su visita a Ilión, dejó colgadas sus armas en el templo de Minerva y tomó en cambio algunas de las armas sagradas que habían sido conservadas de la guerra de Troya, siendo tal su veneración por aquellas armas que hacía se las llevasen sus más escogidos guerreros delante de él en las batallas. Extraído del Boletín de la Real Sociedad Geográfica de Madrid, de 1876. En el año 334 a.C., Alejandro, tras haber reunido un ejército en Tesalónica, partió hacia su primera batalla contra los persas en el río Gránico. Debía de tenerse por indispensable el dar una batalla para abrirse la puerta de Asia, si se habría de entrar y dominar en ella. Extraído de Vidas de Plutarco. Con los peltastas de escudo ligero a ambos flancos, la caballería ligera, tracia, tesaliana y peonia, 6 falanges, y los arqueros, embistió al numeroso ejército de Menón. Atravesaron el río e hicieron retroceder y huir a toda la caballería persa, envolviendo a su infantería por la retaguardia. En ese momento, Alejandro masacró a los mercenarios hoplitas que formaban parte del imperio persa, dejando constancia de que cualquier aliado de los persas sería considerado enemigo del imperio. Seguidamente, siguió la costa jonia, liberando a todas las ciudades griegas del dominio persa. Y para asegurar su control sobre toda la región, tomó Gordión. Tomando la ciudad de Gordio, que se dice haber sido hogar del antiguo rey Midas, vio aquel celebrado carro atado con corteza de cornejo y oyó la relación allí creída por aquellos bárbaros, según la cual el hado ofrecía al que desatase aquel nudo el ser rey de toda la tierra. Extraído de Vidas de Plutarco. Luego, en dirección a Tarso, tomó los puertos de Siria para neutralizar las flotas persas. El rey Darío de Siria tomó la ciudad de Isos y mutiló a los heridos que Alejandro había dejado tras la batalla del Gránico. Tras ese acontecimiento, Alejandro dispuso su ejército desde la costa y envió su infantería ligera y su caballería ligera haciendo huir a la infantería persa. Su caballería bactriana, griega y meda atacó el flanco izquierdo persa, mientras los mercenarios griegos cruzaban el río y se enfrentaron con la falange. Entonces Alejandro junto a sus compañeros envolvió la segunda línea del ejército persa, dirigiéndose directamente hacia Darío, quien huyó del campo de batalla. Era la primera derrota del rey Darío III, lo que supuso un triunfo decisivo para Alejandro. El campamento de Darío fue saqueado, y allí se encontraron a la mujer de Darío, Estatira, y a sus hijas, Barsine y Dripepis, además de a su madre, Sisigambis. Llegaron a él unos embajadores de parte del rey Darío para anunciarle que estaba dispuesto a darle 10.000 talentos por el rescate de su madre, su mujer y sus hijos. Además afirmaba que quedaría en poder de Alejandro todo el territorio entre el río Éufrates y el mar griego, y finalmente que le daría a su hija como esposa, convirtiéndose así Alejandro en su amigo y aliado. Alejandro rehusó el trato y partió hacia Tiro en el año 332 a.C. Tiro era una base costera situada en una isla, de modo que Alejandro estableció un bloqueo durante 7 meses. Daba descanso a Alejandro de los muchos combates anteriores a la mayor parte de sus tropas,
y aproximaba solo unos cuantos hombres a las murallas para no dejar del todo reposar a los enemigos. En una de estas ocasiones hacía el adivino Aristandro un sacrificio, y al observar las señales, aseguró con la mayor decisión ante los que se hallaban presentes que en aquel mes, sin falta, habría de tomarse la ciudad. Extraído de Vidas de Plutarco. Finalmente, hizo construir una calzada elevada, y cuando se encontraron próximos a las murallas, emplearon maquinarias de asedio fabricadas por Diades, desde torres flotantes hasta arietes, y así derribaron las fortificaciones. Según Garriano, solo murieron 400 macedonios, frente a los 8.000 tirios que perdieron la vida en la defensa de la ciudad. 2.000 tirios fueron crucificados a lo largo de la costa, y 30.000 ciudadanos y extranjeros fueron vendidos como esclavos. Tras esta victoria, Alejandro atravesó junto a su ejército el desierto de Libia, hasta llegar al oasis de Siwa, para consultar al oráculo del dios Amón, en los confines de Egipto. Según la tradición griega, este oráculo había sido consultado tanto por Hércules como por Perseo, y fue allí donde Alejandro fue designado como hijo de Amón. El profeta de Amón le anunció que le saludaba de parte del dios como de su padre, a lo que él le preguntó si se había quedado sin castigo alguno de los matadores de su padre. Repúsole el profeta que mirara a lo que decía, porque no había tenido un padre mortal. Extraído de Vidas de Plutarco. Después de aquel acontecimiento, Alejandro fue reconocido como faraón y rindió culto a los dioses egipcios, manteniendo sus costumbres intactas, ganando así el apoyo del pueblo y de los sacerdotes. Pero su estancia en Menfis fue corta, pues la batalla decisiva estaba aún por llegar. El 1 de octubre del año 331 a.C. se sucedió la batalla de Gaugamela, donde Darío desplegó 35.000 jinetes, 40.000 infantes, 200 carros, 1.500 arqueros y 30.000 tacabaras. Alejandro desplegó su ala izquierda al mando de Parmenio y se dirigió en oblicuo evitando el ataque de los carros de guerra persas. El ejército se desplegó y dejó pasar los carros para luego envolverlos. Mientras, Alejandro se dirigió hacia la izquierda y avanzó directamente contra Darío, que se situaba justo detrás de los inmortales. Darío, viendo ante sus ojos toda especie de peligros y que se derrumbaban sobre él todas las tropas que había formado para protegerle, como no le fue fácil hacer cejar o salir por algún lado del carro, sino que las ruedas estaban atascadas con tantos caídos y los caballos detenidos y casi cubiertos con tal muchedumbre de cadáveres, se encabritaban y tenían en agitación al que los gobernaba. Abandonó el carro y las armas y montando, según dicen, una yegua recién preñada, dio a huir. Extraído de Vidas de Plutarco. A pesar de la dura persecución que mantuvo Alejandro tras el rey persa, este logró escapar y reunirse con Besos, quien posteriormente le daría muerte, tal y como nos cuenta Diodoro Sículo. Acababa de expirar Darío cuando Alejandro venía siguiéndole los pasos con su caballería. Le encontró muerto y le organizó un funeral propio de un rey. Según han dejado escrito algunos, lo encontró aún respirando y los compadeció por su infortunio. Darío le invitó a que vengara su muerte. Él se lo prometió y partió en persecución de Beso. Antes de su muerte, Alejandro había hecho planes para girar hacia el oeste y conquistar Europa. También quería continuar la marcha hacia Oriente para encontrar el fin del mundo,
ya que su tutor Aristóteles le había contado historias increíbles sobre el lugar donde la Tierra acababa y empezaba el gran mar exterior. Los que habitan en Asia son inteligentes y de espíritu técnico, pero faltos de brío, y por ello llevan una vida de sometimiento y servidumbre. La raza griega es a la vez briosa e inteligente. Por eso no solo vive libre, sino que es la que mejor se gobierna y la más capacitada para gobernar a todos los demás si alcanzara la unidad política. Extraído de la Política de Aristóteles. Alejandro integró extranjeros en su ejército y en su administración, y favoreció el matrimonio entre los miembros de su ejército y de extranjeras, dando ejemplo él mismo. Siendo por naturaleza dadivoso, creció en él la liberalidad a proporción que creció su poder, y ésta iba siempre acompañada de afabilidad y alegría, que es como los beneficios inspiran una verdadera gratitud. Extraído de Vidas de Plutarco. Tras 12 años de campañas militares continuas, Alejandro murió inesperadamente sin haber proyectado un plan de sucesión y sin que ninguno de sus posibles herederos tuviera la capacidad de gobernar tan extenso imperio. Su hermano Arrideo era de escasas facultades mentales y su esposa Roxana todavía no había dado a luz. El mismo día de la muerte de Alejandro se reunieron sus soldados y sus generales para deliberar sobre la sucesión, pero nada se obtuvo en claro. Alejandro murió en la edad más favorable para las grandes empresas, cuando la juventud no ha perdido aún nada de su ardor, y sin embargo, la experiencia y la reflexión han madurado al hombre, dándole las cualidades que le faltaban en sus verdes años. Murió antes de haber consolidado nada, y su monarquía cayó desmembrada en manos ineptas. Con todo, la civilización se aprovechó de ella. Una era nueva principia para la humanidad. Extraído de Historia Universal, de Cesare Cantù. Los generales del ejército macedonio, o diáconos, se disputaron el poder absoluto, por lo que finalmente se optó por la repartición del imperio. En total sumaban 34, pero tan solo 5 de ellos se repartieron los territorios conquistados por Alejandro, que poco a poco se fueron convirtiendo en pequeños reinos beligerantes hasta 20 años después. En el 306 a.C., Asia Menor fue para Antígono, Tracia para Lisímaco, Babilonia y Siria para Seleuco, Grecia y Macedonia para Antípater, y finalmente Egipto fue destinado a Ptolomeo, cuya dinastía perduró por más largo tiempo. Finalmente, en el año 281 a.C., el gran imperio estaba dividido en 3 grandes estados: Macedonia con la dinastía Antigónida, Asia con la dinastía Seleucida y Egipto con la dinastía Ptolemaica. La brida. Vengan y cabalguemos juntos por los senderos de la historia. Dirigido, locutado y editado por Balder Muñoz. El último domingo de cada mes en radiosapiens.es.